Volvemos de nuestra pausa y bueno, como habíamos prometido, seguimos ahondando en lo que fue este bombardeo del fin de semana por parte de Irán hacia Israel, un análisis que estaremos realizando con nuestro entrevistado del día de hoy, Juan Eduardo Mendoza, profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y también coordinador académico del Diplomado de Análisis de Inteligencia Político Estratégico UDEC, ANEPE. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, ahora uno podría obviamente ponerse en esta situación y a simple vista decir que este conflicto Israel-Irán no es nuevo, data desde fines de la década de los 70 con la revolución iraní, pero por lo mismo volvió a ser algo relevante por la magnitud de este ataque, que algunos misiles pasaron, otros no, pero de todas maneras, ¿cómo lo ves tú? ¿Esto es algo mucho más profundo o es simplemente la continuidad de un conflicto que ya data de mucho tiempo, profesor? Bien, Carlos, como tú muy bien señalas, después de la Revolución Islámica del año 1979, cambió la situación de Irán, ya que antes era un país amigo de Israel, ya con el cual incluso se tenía relaciones económicas, venta de petróleo, había una comunidad judía importante, de más de 20.000 personas en Irán, y luego la caída del Shah se produce entonces un cambio radical en lo que es la política de Teherán. Pero en los últimos 20 años, sobre todo con el programa nuclear de Irán, la situación se ha ido estrechando, porque Irán, si tú lo ves en el mapa, más que mal es una potencia regional y tiene una fuerte influencia sobre el área donde está. Ahora, como tú señalas, ahora ha recrudecido, pero en esto uno puede decir, bueno, ¿cuándo comenzó realmente el reto, el primer ataque de uno para la respuesta del otro, ya en esta escalada de crisis? Podemos circunscribir lo que ocurrió entre el 13 y el 14 de abril al hecho del 1 de abril. El ataque de un avión F-35 de la Fuerza Aérea de Israel, que eliminó en un territorio, en la embajada iraní en Damasco, ya a 13 personas, entre ellas 2 altos oficiales de la Guardia Republicana. Uno de ellos, que Mohamed Reza Shahid, que era el encargado de la Brigada de Jerusalén, que tiene más de 5.000 militantes y que son los que realizan desde Líbano y Siria ataques contra las posiciones de Israel. Esto fue señalado por el gobierno de Teherán, que iban a responder frente a este ataque. Tú sabes que Irán realiza una guerra proxy contra Israel, es decir, no una guerra directa, pero aquí cambió el escenario porque Irán se planteó que iba a responder directamente a la agresión de Israel, es decir, consideró que el ataque a esta embajada era un ataque a su territorio nacional, a su soberanía nacional, y por tanto decidió realizar este ataque. Y ahí vemos entonces el reto, ¿verdad?, que pone Israel y que va a ser respondido por Irán el 12 y 13 de abril. ¿Hay una reacción internacional respecto a este caso que es dentro de lo esperable? Bueno, por ejemplo, el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado, bueno, obviamente eso es una advertencia algo sutil, pero una advertencia al fin y al cabo de respecto a Irán y respecto a las acciones que se están generando, esta escalada que se le ha denominado dentro de este mismo panorama, poniéndonos en la situación de que quizá este conflicto tiene para un largo rato. ¿Quiénes podrían ser los aliados dentro de Israel y quiénes podrían ser los aliados de Irán en estas circunstancias? Bueno, es muy importante que lo que tú señalas, porque precisamente Biden ya había concurrido con la abstención de su voto en el Consejo de Naciones Unidas poco semanas antes. ¿Te acuerdas tú que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas demandó un cese al fuego en lo que es el territorio de Gaza, donde Israel está desarrollando unas acciones militares, ¿verdad?, que han dejado como secuela un desastre humanitario que es innegable. ¿Ya? Y en ese sentido, por primera vez, Estados Unidos se abstiene, y ahí uno puede se ve falible esta alianza. Pero con el ataque, cuando se anuncia, ¿verdad?, este ataque, pues es un ataque muy anunciado, porque esto busca también dentro del efecto del conflicto generar un efecto psicológico. Esto está en el plano de la guerra psicológica. Entonces, Irán advierte y dice, bueno, voy a desplegar mis drones en 9 horas más, o sea, hay todo un tiempo de reacción y Estados Unidos haya puesto su línea roja y le ha dicho Irán no lo haga, y Irán lo ignora y lo hace. Suena como que la ruta que todos buscan es que evitar la guerra total a lo máximo posible, pero a simple advertencia al mismo tiempo es bastante, bueno,
Claro, no fue un ataque masivo, ni fue un ataque que buscara una destrucción de blancos civiles, por ejemplo. Incluso no existe, ¿verdad?, mayor destrucción, además de lo efectivo que fue este sistema antiaéreo. Pero es el efecto de estas 9 horas que llega, que es un efecto psicológico y que busca también una imagen de espectáculo, que es generar en los medios de comunicación el ataque, ¿verdad?, que es un ataque por unas horas, ¿ya? Ahora, en esa hora lo que se buscó fue que Israel reaccionara con toda su capacidad. Ya, es un sistema, esto que tanto se comenta del escudo, ¿verdad?, de la cúpula de hierro, sí. Son varios sistemas, son varios anillos, está flecha 3, flecha 2, la onda de David, hasta llegar al corazón de la cúpula, y además contó con la protección aérea en el territorio jordano, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, lo cual uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido este anillo externo? Ya hubiera sido el 99% de eficacia. Entonces lo que hizo simplemente Irán fue probar esto. Pero imagínate que esto se diera 2, 3, 4 días seguidos. Va a llegar entonces un momento que la cúpula y en sí Israel va a quedar vulnerable a armas de mayor peso que tiene Israel, que son misiles supersónicos, algunos pueden llevar cargas de mayor destrucción, son cargas menores las que tenían estos drones y estos vehículos no tripulados que iban al territorio israelí, pero entonces lo deja inmune, ¿verdad?, lo deja vulnerable frente a un ataque mayor. Hay que pensar que todo sistema antimisiles o antiaéreo no es infalible, siempre tiene la posibilidad de ser penetrado. Bueno, también al mismo tiempo, respecto a esta misma reacción, el mismo presidente Biden también había anunciado que habían dado apoyo en materia de lo que es la protección. ¿Le parece si es que pasamos a revisar entonces estos registros? También hemos preparado una gráfica, profesor, que me gustaría que repasáramos de manera muy a grandes rasgos. En 1982, una línea de tiempo que indica un poco los hitos detrás de este conflicto, cuando Israel invade el Líbano, la Guardia Revolucionaria iraní colaboró con otros musulmanes chiíes para crear Hezbollah, que no olvidar que Hezbollah es uno de los estados que también ha manifestado su rechazo a lo que es Israel en reiteradas ocasiones. Del 92 al 94, Argentina e Israel acusan a Irán y Hezbollah de estar detrás de los atentados suicidas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y una mutual judía de la ciudad en 1994. Irán y Hezbollah niegan responsabilidad. Esto es importante porque esto ocurrió en nuestro continente, o sea, no estábamos completamente desentendidos, si bien uno podría indicar la influencia colonial de estas dos culturas. Estamos hablando de la Palestina y también de la misma comunidad judía aquí en Sudamérica. Esto fue como dentro de los más cercanos. Exacto. Seguimos con nuestros detalles. El 2002, la revelación de que Irán tiene un programa secreto de enriquecimiento de uranio, de hacer temer que está intentando construir un arma nuclear, algo que niega. Bueno, obviamente hay diferentes factores. Hay sospechas de que ya tiene más de un 60% del enriquecimiento del uranio. Al llegar al 90 ya lo convierte en un arma letal. Claro. Por tanto, está a la vuelta de la esquina que Irán tenga un arma nuclear. Y eso, por cierto, ponerla al acto. Yo te diría que lo que cambia la situación de lo que ocurrió ahora a mediados de abril es en la situación del escenario estratégico, que la iniciativa y la iniciación es muy importante en todo asunto, la lleva a Israel. Israel podía atacar a discreción, ya sea los objetivos de Hezbollah, en Líbano, en Siria, en Yemen también, donde también hay una pugna entre Arabia Saudita y los otros subgrupos, ¿verdad?, que son contrarios, digamos, también a Israel. Ya había realizado infiltraciones en territorio iraní con gusanos informáticos para destruir su sistema, había atacado con aviación su planta, había asesinado a científicos iraníes que estaban en el programa. Por tanto, la iniciativa la llevaba Israel. Y ahora entonces tenemos un quiebre ya en el ritmo de la crisis, en el cual la iniciativa ahora la tiene Irán. Y dice, bueno, ahora yo soy el que estoy atacando, ustedes tienen que elegir entonces cuáles son las opciones luego de este ataque. Y las opciones son 3. Una es responder, no responder o dilatar. No responder, ya lo ha negado el gobierno de Netanyahu, que no está dentro de su forma y que va a responder. Ahora, la respuesta, en qué momento, cómo y dónde, ya no necesita ser inmediata,
¿ya? Pero va a ser en el momento que Israel decida. Incluso hoy día hablaban algunos analistas de la posibilidad de utilizar una bomba electromagnética que destruyera la capacidad de la infraestructura de Irán. Y lo otro es dilatar, ganar tiempo, porque también, tú me señalabas el tema de los aliados, Israel logró en esta situación de crisis, ¿verdad?, alinearse inmediatamente con un Estados Unidos que, que le cuestionaba su acción en Gaza, con Francia, con Gran Bretaña. Por tanto, en ese sentido, Netanyahu tiene un éxito. Y además hace una cortina de humo lo que está ocurriendo en la situación de Gaza. Pero por otro lado tenemos el silencio de Rusia, el silencio de China, que por cierto están más cercanos a la política de Irán. Ahora, no está de más destacar el impacto que está generando. Bueno, hay varios conflictos alrededor del mundo que están ocurriendo, profesor. Sin embargo, aquí también en lo que es la política internacional, las relaciones de manera directa, economía propiamente tal, ¿qué podemos ver quizás que podría ocurrir en el corto o largo plazo, el impacto aquí en nuestro país como Chile, que igual es algo conflictivo porque en Chile tenemos la comunidad palestina, una de las más grandes del mundo derechamente, y también considerando que a nivel de Cancillería aún se están tratando de rehabilitar un poco el vínculo con Israel? ¿Cómo nos deja un poquito? Bueno, antes de bajar, digamos, a la situación nacional, como tú dices, hay mucho conflicto, la verdad, que se están desarrollando, pero este ocurre en una zona muy particular, una zona tectónica, donde llamamos de fractura geopolítica, donde hace muchos años, ¿verdad?, un cientista político llamado Samuel Huntington definido como el choque de las civilizaciones. Es aquí donde se enfrentan, ¿verdad?, religiones como la musulmana, la cristiana, la judía, por tanto tiene un efecto a nivel global. Y eso es importante destacar, que esto está ocurriendo en una zona que, además de ser esta zona de fractura, en el tema económico es la zona productora del petróleo. ¿Ya? Recordemos hace poco, ¿verdad?, lo que fue la paralización, ¿verdad?, por un tiempo en el Mar Rojo de los buques, ¿verdad?, que transportaban el petróleo. La misma guerra del Golfo en su momento, que también motivo económico. Entonces va a tener una escalada en materia económica de los precios. Por eso que lo importante hoy día es que este conflicto o esta crisis que se generó entre Irán y Irán no escale a un conflicto regional. Hoy día lo importante, y yo creo que lo que están aconsejando los países de Occidente a Israel, es una descalamiento del conflicto para que esto no pueda traer mayor repercusión, porque piensa que además teniendo la situación de Ucrania, ya donde ya ahora Estados Unidos está pidiendo la autorización al Congreso para paquetes de apoyo económico y militar hacia Israel. Entonces, en ese sentido está perdiendo también Ucrania, ya está perdiendo también visibilización lo que está ocurriendo en Gaza, y eso tampoco lo podemos permitir, en el sentido de que ahí hay un desastre humanitario que hay que atender. Y bueno, en nuestra región, tal como tú señalabas, ha estado vulnerable a lo que fue los atentados en Argentina. Recordemos ahí, Argentina se comprometió en la guerra del Golfo, por eso es que muchos señalan, ¿verdad?, que fue la política exterior de Menem, la de los barcos, ¿verdad?, que participaron muy, digamos, discretamente, no que haya tenido una participación directa en el conflicto, pero sí apoyó, y hoy día tal vez se ve también a Milei en una postura muy alineada ya hacia los intereses de Estados Unidos y de Israel, y eso podría traer una consecuencia como lo que trajo. O sea, siempre hay que estar preparado a lo que pueda ocurrir, y eso no se puede descartar que haya una acción, digamos, en esta zona. Esperemos que no, ya, y que esto pueda bajar a lo que yo digo, una escalada, porque algunos alertan que esto ya va como a la Tercera Guerra Mundial, y no estamos realmente en esa situación en estos momentos. ¿Ya? Por eso es muy importante las acciones que vengan. Y por último, que está un poco en el tintero, profesor, es obviamente uno trata de englobarlo a la realidad nacional, y insisto con el concepto de no olvidar que Chile, la comunidad palestina es bastante grande, y por lo mismo está tratando de rehabilitar un poco su vínculo con el gobierno israelí, en su momento el presidente de la República. ¿Cómo deja eso un poco la neutralidad? Me imagino que es derechamente el rumbo, y lo hemos visto también en las mismas reacciones del canciller en su respectivo momento. Claro, aquí es muy importante la reacción frente al ataque que sufrió Israel. Ya muchos países manifestaron inmediatamente su condena, países en Europa, países, ¿verdad?, en América Latina, pero también en nuestra región tenemos países que son fervientes o con una posición ya antisionista, más que nada que contra el Estado de Israel, como el caso de Nicaragua, como el caso de Venezuela,
que apoya. En el caso de nuestro gobierno ha manifestado una posición, ¿verdad?, de apoyo a la situación, ¿verdad?, de Palestina, pero también ha condenado estos hechos, ¿ya? Pero no hay que olvidar, sí, que hace muy poco también en el Senado de los Estados Unidos se habló precisamente de este discurso del gobierno chileno frente a la situación de Israel como una situación a observar, ya como un indicativo de cambio. Bueno, sin duda análisis que son importantes realizar. Esperemos que este conflicto no escale a mayores, sobre todo con una economía que ya está derechamente bastante aturdida. Agradecerle nuevamente, profesor Juan Eduardo Mendoza, profesor de Geopolítica de Relaciones Internacionales del Departamento de Historia y también coordinador académico del Diplomado de Inteligencia Político-Estratégica de la Universidad de Concepción, ANEIP. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.